El Espacio Más 60 de A Fundación impulsa diferentes proyectos de envejecimiento activo que tienen, entre otros propósitos, ayudar a la población a envejecer mejor. Se envejece como se vive, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que saber que nuestro envejecimiento va a ser fruto, ¿no?, de la vida que hemos tenido. Ojalá cuando empezásemos la vida supiéramos lo que sabemos a estas edades, claro. Yo creo que el envejecimiento activo debería de interesarle a todo el mundo a partir de los 40-45 años, a todo el mundo. Todo lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida va a nutrir ese proceso de envejecimiento. Con lo que te alimentas, con lo que te nutres, lo que haces, todo de alguna manera te aporta. Y obviamente uno de los aspectos a trabajar, porque está presente en toda la vida cotidiana, es la esfera emocional. En el proyecto Conociendo mis emociones de Espacio Más 60 se introduce el componente emocional como parte fundamental para el bienestar de las personas mayores. Un aspecto, el de las emociones, que cobra especial relevancia en el contexto actual. Estamos tremendamente acostumbrados a cuidar que tenemos que hacer 5 comidas al día, las frutas y las verduras, el beber agua, el salir a caminar, pero ¿cuándo miramos si estamos bien o mal? Cuando llega el problema. Entonces hay que cuidar eso de la misma manera que cuidamos el resto. Yo creo que el programa Conociendo mis emociones le tiene que interesar a cualquier persona que quiera vivir bien. No es un programa terapéutico, entonces puede venir cualquier persona y el fin es conocer para gestionar. Para adquirir competencias que nos ayuden a afrontar situaciones de la vida que nos puedan resultar a lo mejor un poco complejas, pero sobre todo para aprender a disfrutar. Consiste de entrada en saber qué son las emociones, cuántas emociones hay, que hay muchísimas más de las que pensamos. Creo que es importantísimo poner nombre a lo que sentimos, que muchas veces no ponemos nombre, y luego qué se puede hacer una vez que descubrimos qué emoción es la que nos afecta en ese momento, cómo gestionarla. Es importante ser consciente de que tú puedes ejercer también control sobre tus emociones. Y no solo el control de las emociones, sino el saber cómo enfrentarte a las distintas emociones, que es diferente.
Me ayuda a pensar, me ayuda a que hay cosas que no merecen la pena y hay que dejarlas de lado, hay que apartarlas. Hablo más conmigo misma, me siento más a gusto conmigo misma, no me juzgo tanto. He cambiado en mi relación con los demás y entonces también los demás han cambiado bastante las relaciones conmigo. Entonces he ido poniendo cosas en práctica muy importantes. Siempre estamos en tiempo de aprender a estar mejor, aunque sea un poquito. Nunca es tarde para conocer la importancia de tus emociones, ¿no? Esto te ayuda a trabajar por dentro, ¿no? Pues, ¿por qué no vas a estar mejor contigo misma? ¿No? Digo yo. Buenos días, ¿qué tal a todos? Bienvenidos un jueves más, programa Actívate en la Casa de la Fundación TV. Yo soy Diego Sánchez, para los que no me conozcáis, soy vuestro técnico de actividad física para este proyecto. Hoy estamos ya en la sesión número 13. Eso quiere decir que ya estamos llegando a la última parte del proyecto. Así que, poquito a poco, vamos afianzando conocimientos y vamos afianzando ideas y conceptos, ¿vale? Os recuerdo un poquito, en las últimas sesiones habíamos estado trabajando, por un lado, el equilibrio, por otro lado, la salud lumbar, la salud cervical, habíamos hablado también del ejercicio y la alimentación, habíamos dado algunos conceptos sobre nutrición. Bueno, pues hoy y el próximo jueves vamos a hablar del ejercicio físico y el dolor, ¿eh? Cómo nuestro ejercicio diario puede ayudar a reducir el dolor y, sobre todo, qué cositas no debemos hacer para, según qué situaciones de dolor o de molestias, para que no aumenten, ¿vale? Seguro que muchos de los que nos estáis viendo ya conocéis este tipo de conceptos, ¿eh? Se escuchan por ahí muchas veces, pues gracias al ejercicio que hago he podido reducir el número de analgésicos o he podido reducir los masajes o las sesiones de fisioterapia que estaba haciendo por contracturas. También se escucha por ahí, gracias al ejercicio estoy reduciendo la medicación para la hipertensión. Bueno, como sabéis, el ejercicio es casi milagroso, es una de las mejores terapias no farmacológicas que tenemos. Además, es universal y además es gratuito. Así que vamos a aprovecharlo bien, ¿vale? Antes de nada, quiero dar las gracias a todos los que están ya conectados. Seguimos subiendo poquito a poco el número de visualizaciones en directo. Aprovecho para saludar por ahí a Josu, que es compañero de la Fundación Ciel Bleu en País Vasco y nos está siguiendo, así que chapó, fantástico también por todos los que están por allí viéndonos. Dos cositas importantes sobre hoy. En primer lugar, hoy es un buen momento, es un buen día para que hablemos a través del chat de todos aquellos dolores que habitualmente tenéis, ¿vale? En el minuto educativo después veréis que vamos a aprender un poquito sobre el concepto del dolor, ¿vale? Pero solamente os quiero dejar una reflexión. Es muy importante que diferenciemos entre molestia y dolor. ¿Cuál es la diferencia? Pues esto es muy interesante. Quizás nunca lo has pensado, pero fíjate, la molestia es una sensación similar al dolor que se suele reproducir en la misma zona que el dolor, pero de una intensidad mucho más baja. Eso quiere decir que la molestia es tolerable y, de hecho, no es necesariamente mala para hacer ejercicio, ¿vale? Insisto, una molestia leve puede ser un motivo bueno para iniciar o seguir haciendo el ejercicio, ¿vale? Podemos convivir con esa molestia leve. Otra cosa es que pasemos a una molestia aguda o en crecimiento, que según vamos haciendo el ejercicio aumente, y acabaríamos derivando en dolor, ¿vale? El dolor normalmente es incapacitante, ¿vale? Nos genera una incapacidad funcional, ¿eh? No podríamos llegar a realizar un determinado movimiento con ese dolor. Os pongo un ejemplo. Dolor lumbar, que esto es muy común, ¿vale? Probablemente muchos diréis, sí, dolor lumbar sí, pero es que yo lo tengo al principio del día, pero luego me desaparece, ¿vale? O hay gente que al revés, empiezo bien el día, me levanto sin dolor y a medida que pasa los movimientos y las horas voy teniendo más dolor, con lo cual al final del día estoy muy bloqueado. Bueno, fijaros qué curioso, un mismo dolor, dos manifestaciones distintas, ¿vale? Veremos luego en el minuto educativo por qué. Pero vamos a reflexionar un poquito y ya digo, os agradezco que vayamos compartiendo en el chat. Mira, ya tenemos a más gente por aquí, bienvenidos.
que vayáis compartiendo todas estas dudas y sobre todo vuestras realidades, de vuestras situaciones personales en las que ya actualmente tengáis pues algún tipo de dolor, ¿vale? Ya sea cervicalgias, lumbalgias, inflamaciones o tendinitis en los hombros, que es muy común, en los codos, artritis reumatoide, que también es muy típico. Con este tiempo tan cambiante que estamos teniendo de lluvia y humedad, también puede agravarse, ¿vale? Es interesante que vayamos viendo cómo identificamos nuestro dolor para luego poder atacarlo con un ejercicio o con otro, ¿vale? Última pauta que os doy. Para hoy vamos a necesitar, como siempre, ropa cómoda, ropa deportiva a ser posible, ¿vale? Seguridad ante todo. Interesante, una silla adaptada, nada de silla de ruedas, a ser posible evitamos que tengan ruedas, nada de taburetes, ¿vale? Y si la silla tiene regulación, colócala de manera que tus rodillas estén a 90 grados y los pies apoyados en el suelo, ¿vale? Segunda pauta de seguridad, el espacio de trabajo. Siempre lo digo, busca un rectángulo en el que puedas trabajar más o menos 2-3 metros hacia adelante y hacia los lados, donde puedas trabajar sin tocar con ningún objeto o con ninguna persona, en el caso de que convivas en la misma habitación con alguien, ¿vale? Puertas, si las utilizamos como pared, siempre cerradas, ¿vale? A ser posible, con llave, y si hay alguien por el otro lado, que sepa que esa puerta no se debe abrir, ¿vale? Y en último lugar, materiales, pues además de tener nuestra botellita de agua cerca, que esto ya sabéis que es muy importante, y una toalla, también vamos a utilizar hoy la pica, ¿vale? Ya sabéis que si no tienes barra específica nos vale una barra de escoba o un paraguas grande, ¿sí? Vamos a utilizar también la goma, un elástico, si no tenemos podemos utilizar una cuerda, un cordón, incluso de los zapatos, y el tercer elemento es un peso. Para esto podemos utilizar una pequeña botella, más o menos llena, para tener más peso, y si tienes ya mancuernas o algún tipo de pesa específica, pues también la podemos utilizar, ¿vale? Tómate unos minutos para juntar el material y vamos leyendo ya en el chat. Primeras impresiones, Pilar López nos comenta que duelen bastante los músculos y las articulaciones, ¿vale? Pilar, tanto para ti como para el resto, ¿esos dolores son siempre las mismas articulaciones? ¿Van variando? También, ¿hoy duelen más que otros días o los días previos al cambio de tiempo notáis mayor dolor? ¿Vale? Si la respuesta es sí, normalmente esto es un dolor asociado al desgaste óseo, ¿vale? Ya sea desmineralización, ya sea osteopenia, ya sea osteoporosis, ¿vale? No tiene mayor importancia más allá que tenerlos controlados, es decir, que ese dolor siempre sea más o menos de la misma intensidad. Y, fijaos muy bien si es el caso, estos dolores suelen desaparecer con el calentamiento, ¿vale? Por eso hoy el calentamiento va a ser un poquito más intenso en cuanto a sensación de fatiga y de pulsaciones, porque queremos conseguir precisamente un reparto sanguíneo mejor para que tanto esos músculos como esas articulaciones estén más irrigadas, ¿vale? Cuanto mayor irrigación, menos percepción del dolor vamos a tener en ese tipo de dolores, ¿vale? Ya sabéis, igual que Pilar, a la que agradecemos mucho que nos comente su situación, pues animaos los demás también para comentarnos qué dolores tenéis, ¿vale? Recordad, dolor y molestia, diferenciarlos. Con molestia sí que trabajamos, con dolor no trabajamos. Y con inflamación no debemos trabajar, ¿vale? Articulaciones donde sepáis que hay una tendinitis con inflamación, no debemos trabajar, ¿vale? Recurramos siempre a un especialista y a nivel doméstico, calor, local, ¿vale? Y pomadas antiinflamatorias. Y siempre, ya digo, prescripción por un profesional, ¿vale? En este caso, traumatólogo o fisio, ¿vale? Nos comenta por aquí Borrallo, que es también muy activa. Dice que lleva bastante tiempo, dice unos años, con dolor de rodillas, ¿vale? Y que este tipo de sesiones le han suavizado. Fantástico, muchísimas gracias por compartirlo. ¿Sabéis qué ocurre con las rodillas? Que las rodillas son articulaciones que se desgastan mucho a lo largo de la vida, porque son de las que más peso soportan de nuestro cuerpo, ¿vale? El hecho de que el ejercicio ayude a mejorarlas nos indica dos cosas. Por una parte, las articulaciones que mejoran con ejercicio nos están dando una señal de que teníamos falta de activación, ¿vale? Aunque parezca paradójico, muchas veces la activación y el ejercicio puede ayudar a mejorar la sensación de bloqueo, de desgaste o de dolor de una articulación, ¿vale? Y la segunda cosa que nos indica es que nos están llamando la atención sobre la necesidad de fortalecer, ¿vale? ¿Por qué? Porque como ya explicamos en las sesiones anteriores, cuando la articulación a nivel óseo tiene un desgaste y tiene una fatiga, solamente el músculo que le rodea o los músculos que la rodean
pueden suplir o compensar ese desgaste, ¿vale? Por eso en el caso de ella ha notado mejoría, porque los músculos van cogiendo más tono, más fuerza y generan más estabilidad en estas rodillas y por otra parte el movimiento facilita la irrigación, como os decía, la renovación de sangre y ya sabéis que la sangre transporta el oxígeno. Por tanto, genial, doble alegría, primero porque compartas esta situación para poder explicar estas cosas y la segunda alegría es que has mejorado con el ejercicio. Así que, chapó, muchísimas gracias y vamos a empezar, como digo, con calentamiento, ¿vale? Como siempre, poco a poco, de forma progresiva y cada uno adaptado a su nivel. Vamos allá, sígueme. Bueno, pues para el calentamiento vamos a arrancar cerca de la silla, pero no sentados, ¿vale? Vamos a colocar la silla a un ladito y vamos a empezar de manera muy suave y progresiva activando nuestras piernas, ¿sí? Yo voy a tener la silla siempre al lado por una cuestión de seguridad y ya sabes que eso siempre es opcional. Puedo soltarme, ¿sí? Trabajar con las manos libres o puedo tener siempre un apoyo. Esto dependerá de ti, ¿vale? Vamos a trabajar ahora seguido solamente con la pierna más cercana, ¿sí? Y vamos con este ritmo suavemente hasta 10. Perfecto. Para cambiar de lado, no cambiamos la silla. Trabajamos con la contraria en aperturas, ¿sí? Yo ahora estoy más cerca de la silla para tener este apoyo y vamos abriendo y cerrando. 3, 2, 1... 0. No te preocupes que luego compensaremos. Volvemos a la primera pierna, la más cercana se vuelve a mover, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar la pierna más alejada intentando contactar con la silla, ¿sí? En este caso, como está de lado, el contacto es con la parte posterior, con las patitas, ¿sí? No hace falta que sea muy alto, podría subir hacia el respaldo, pero no es necesario, ¿de acuerdo? Intentamos que haya ese movimiento. 3, 2, 1 y 0. Perfecto. Y el último, antes de cambiar la silla de posición, vamos a activar ambas piernas y ambos brazos y buscaremos una posición de equilibrio. Vuelvo y 1, 2 y 3. Me alejo de la silla y mantengo el equilibrio. Repetimos con calma. Paso, paso, paso. Me separo y mantengo el equilibrio. ¿Sí? Paso, paso, paso. Me separo y mantengo el equilibrio. Y último equipo, paso, 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 me separo y mantengo el equilibrio. Ya ves que la pierna de apoyo queda cerca del suelo por si la tengo que apoyar, ¿vale? Muy bien, equipo, cambiamos la silla de lado o si tienes mucho espacio, simplemente la giras y tú sigues en el otro lado. Venga, pues empezamos. Pierna más cercana, activamos la mano libre donde quieras y eso sí, espaldita muy recta, equipo. Vamos ahí, 3, 2, 1, 0. ¿Y la pierna más alejada qué hace? Aperturas. Solamente 6. La mano siempre cerca de la silla y el contacto es opcional, como digo. Muy bien, volvemos. La pierna más cercana se activa. De nuevo otras 6. Y la pierna más alejada, ¿qué buscamos? Elevaciones con ritmo y toco. Y toco. Y toco. Insisto, buscamos un toque no muy alto y dinámico. 3, 2, 1. Venga, vamos con la última. Y activamos las dos piernas. Y recuerda, me separo un poquito de la silla y mantengo el equilibrio. Vuelvo cerca de la silla. 1, 2 y 3. Me voy, mantengo el equilibrio. Muy bien. Intentamos mantener la linealidad siempre. Tercera. Me separo. Bien rectitos. 2 más. 1, 2 y 3. Me separo y aguanto. Muy bien, equipo, vamos allá. 1, 2 y 3. Me separo y aguanto. Perfecto, equipo. Vamos ahora con nuestra silla. Yo trabajaré de perfil para que me veas un poquito mejor. Y vamos a buscar un trabajo de calentamiento sentados. Recuerda que no siempre hay que recurrir a las sentadillas como elemento de trabajo, ¿vale? Es un ejercicio muy completo, lo haremos después. De momento calentamos de manera sencilla. Vamos a remar como si estuviéramos en una pequeña barquita y pudiéramos impulsarnos con unos remos. Fijaos en un detalle importante. Cuando voy delante, equipo, cuando voy delante mi espalda se mantiene recta, ¿sí? Es exactamente las caderas las que flexionan el tronco, ¿vale? Pero no las vértebras.
Esto lo comentamos ya en su día, pero es interesante machacarlo. Vamos con 3, 2, 1. Muy bien, equipo. Y 0. Perfecto. Desde aquí buscamos las manos en las rodillas y activo postura erguida. Desciendo atrás, curvado hasta tocar. Ahora me separo del respaldo, crezco, inhalo. Puedo exhalar mientras voy atrás y contacto. De nuevo me separo, crezco. Exhalo. Muy bien, una más. Arriba. Muy bien, y tanto nos impulsamos que parece que subimos, pero no llegamos a subir. Fijaos el detalle, marco peso con los brazos sobre mis rodillas y mis pies sobre el suelo, de manera que las caderas se elevan levemente. Vais a notar activación en los cuádriceps, en la parte anterior de tu pierna, completo, delante, arriba, y ahora me quedo solo con la parte final. Y una. Ese pequeño impulso como si fuera a subir. 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y nos quedamos en esta postura para ir activando también los hombros. ¿Sí? Buscamos, como ya sabes, elevaciones alternativas. ¿Que no podemos subir mucho? Sé que hay casos, no pasa nada. Hasta el frente. Si no puedo incluso al frente, hacemos este balanceo. ¿De acuerdo? No pasa absolutamente nada, lo adaptamos. Recuerda, que puedes, elevación arriba. Que no puedes, nos quedamos aquí abajo. ¿Ok? Tú decides. 4, 3, 2. Muy bien, equipo. 1. Y 0. Y rotamos a un ladito. Descargo, rotamos al otro brevemente. No es un estiramiento, solamente queremos movilizar la torsión, ¿vale? Buscar la torsión para movilizar nuestras vértebras. Una más de cada lado. Perfecto. Y desde aquí vamos con las piernas sentaditos, de manera que nos quedemos congelados sobre la derecha en 3, 2, 1. Elevo, congelado. Y 3, 2, 1. Cambio. Venga, alternamos la pierna contraria. Arriba. Eleva y aguanta. 3, 2, 1, alternamos. Las manos donde tú quieras, pero una opción puede ser aquí abajo, ¿sí? Debajo de los muslos. Arriba una piernilla y empuja fuerte con la que se queda en el suelo. Y último cambio, 3, 2, 1, arriba, mantenemos. Perfecto. Ahora sí, subiremos para trabajar detrás de la silla y terminar este calentamiento. Ejercicio similar a uno que hemos hecho alguna vez, ¿vale? Nos colocamos de esta manera. Y vamos a buscar el siguiente ejercicio. Hacemos 1 y me oculto como si quisiera esconder la cabecilla entre mis brazos. Delante, elevo un poquito talones y escondo. Vale, algunos estaréis pensando, ¿dónde debo llegar? ¿Hasta aquí o hasta aquí? Vale, dos opciones. Primera opción, aquí, mayor trabajo de hombros y de abdomen. Aquí, menor trabajo de hombros y de abdomen, pero ojo con el desplazamiento de la silla. Vale, tú decides. Buscamos esta postura y a continuación crezco, 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 mirada arriba o al frente. Una más, equipo. Atrás y arriba. Y la propina. Delante. Y arriba, muy bien. Y para terminar, un poquito alto el pulso de este calentamiento, combinamos dos ejercicios. Primero, cerca, cerca, sentadilla, arriba, lejos, lejos, glúteo, glúteo. Repito, cerca, cerca, sentadilla y arriba, lejos, lejos, 1, 2. Venga, repetimos, cerca, cerca, abajo, arriba, lejos, lejos, rodilla, rodilla. Ojo con la silla que no se desplace. Nos acercamos, sentadilla, nos alejamos y rodilla, rodilla. Muy bien, terminamos soltando un poquito en el sitio. No hace falta saltar, sino que liberamos tensión. Fijaros en mis talones, cómo rebotan, para intentar mayor activación de los tobillos. Muy bien, equipo. Vamos a buscar el último ejercicio para enlazar con el primer bloque. Vamos a buscar círculos de hombros. Y voy a un lado, tiro, voy al otro, tiro. Y
sentadilla. Repetimos, a un lado, tiro, al otro, tiro, sentadilla. Sencillo, ¿verdad? A un lado, tiro, al otro, tiro, sentadilla. Si no quieres hacer la sentadilla, podemos suplirla por esto. Toco, toco, puntillas, puntillas. Toco, traigo, puntillas. No es necesaria la sentadilla, ¿de acuerdo? Ojo a esas rodillas, cuídalas. Talones en el caso de la sentadilla. Si vas fuerte, sentadilla, sentadilla, ¿vale? Última, tiro, tiro y o talones o sentadilla. ¡Perfecto! Buen trabajo, equipo. Bueno, veo por aquí que ya sigue subiendo el número, ya estamos cerquita de 20. Recordad que estos vídeos quedan guardados y colgados en el canal, podéis verlo cuando queráis, pero es muy interesante el contacto por el chat, ¿vale? Que mantengamos ese contacto y ese intercambio de información, cualquier duda, cualquier consulta, yo os voy viendo a tiempo real, ¿vale? Bueno, vamos con el primer bloque. En este caso vamos a utilizar nuestra barra, nuestra pica. Ya sabes que puedes utilizar barra de escoba o de fregona. Si no tienes por casa o no hay ninguna disponible, puedes utilizar el palo de un paraguas, ¿vale? O la barra, por ejemplo, de una sombrilla, que a lo mejor ya las has ido sacando. Según donde vivas, ya estáis en casi verano, ¿vale? Así que vamos con nuestra barra, yo la tengo por aquí. Vamos a despejar un poquito el espacio y después de este primer bloque haremos un pequeño descanso para beber un poquito de agua, ¿vale? Vamos allá, equipo, con calma. Cogemos nuestra barra y vamos a trabajar con ella en horizontal, ¿sí? Antes de nada, buena postura de espalda, de hombros, fíjate de perfil, que los hombros estén atrás, ¿de acuerdo? Muy bien, pues desde aquí, primer ejercicio sencillo, subimos pegadito al cuerpo, intentando que los dos codos y los dos hombros suban por igual, ¿vale? Compensamos un poquito eso, ¿sí? Bajamos y subimos, intentando que vayan por igual. Muy bien, equipo, abajo, arriba. Venga, este lo deberíamos poder hacer todos. Si no es el caso, subimos solo hacia adelante, fíjate, con los codos, ¿sí? Si no es el caso, subimos solo con los codos. ¿Qué puedes entero? Pues entero hasta arriba, compensando las asimetrías. 3, 2, muy bien, equipo, ánimo. 1 y 0. Perfecto. Desde aquí buscamos cambio de manos, ¿sí? En vez de agarre de motorista, agarre en supinación, las manos hacia el frente y flexionamos codos. Vamos a hacer un barrido por todos los grupos musculares de nuestro tren superior. Bíceps, seguro que lo conoces. Recuerda, flexión de codos. Vamos con 4, 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos de nuevo, agarre de motorista y desde el pecho hasta el frente. Fijaos de perfil, vamos ahí, 4, 3, series cortas. 2, primer bloque suave. 1 y 0. Perfecto. Volvemos con nuestra barra, esta vez en vertical, ¿sí? Y desde aquí vamos a buscar torsiones. Vamos al frente a un lado, vuelvo siempre al medio, vamos al frente y al otro. Vuelvo siempre al medio. Vamos allá. No se trata de sujetar el peso, porque la barra no debería pesar, sino que se trata de mantener una postura activa de glúteos y de abdomen. Apriete un poquito glúteos y abdomen, especialmente para mantener la postura erguida. Tenemos que hacerlo con la coronilla muy alta, espalda alineada y vértebras bien rectitas. 2 más. 1 más. Perfecto. Buscamos ahora, equipo, de nuevo, barra horizontal y elevaremos en bloque hacia el frente esos hombros. Y 1. Vamos a modillo hasta 10. 2, que no podemos hacerlo ahí arriba. Como decía, adaptaciones. 3, lo haríamos aquí. 4, ¿de acuerdo? 5, tú eliges. 6, vamos arriba. 7, 8, muy bien, equipo. 9 y 10. Y último ejercicio, lo vamos a hacer partiendo de este mismo agarre, pero un poquito más cerrado. Subiremos hasta la altura de nuestras clavículas, ¿sí? Y desde aquí, fijaos, me voy a bajar un poquito para que me veas mejor, vamos a elevar. ¿Cuánto? Poquito. Con que veas por debajo de la barra nos vale. No hace falta llegar a la extensión total, ¿de acuerdo? Y vamos con 3, 2, la sentadilla es opcional, ¿eh? 1, yo la hago para entrar en plano. Y
0. Normal que ahora vayan un poquito cargados los hombros. Les damos un respiro. Bueno, quizás has notado respecto a otros jueves que hemos empezado con algo de activación superior a nivel cardiovascular. Esto es normal. Queremos que en este primer momento de la sesión llegue la sangre a nuestras articulaciones, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar a reducir la sensación de dolor, sea cual sea. Bien, lo prometido es deuda. Fin del primer bloque. Hidratamos, cogemos aire, podemos dejar la barra y vamos pensando dónde tenemos nuestro peso. Vamos a coger ahora nuestro peso, ya sea pesas o botella. Estupendo, rehidratamos, dejamos caer un poquito el pulso, pero no demasiado, para enseguida retomarlo. Y vamos, como digo, a trabajar con nuestra goma. Vale, la goma no tiene por qué ser especialmente dura, con que tenga un poquito de resistencia nos vale. Si no tienes, si has pensado en comprar una, te recomiendo colores suaves, ya sean azules claros, verdes claros. Esto nos va a indicar la tensión de la propia goma. Vale, yo voy a trabajar con una naranja, que sería más o menos intermedia, y vamos a buscar un trabajo un poquito más completo que en el bloque 1. En el bloque 1 solo hemos trabajado tren superior, un poquito de abdomen, sobre todo pecho, hombros y algo de brazos y espalda. Vale, vamos a intentar que haya esos mismos grupos musculares con un poquito más de intensidad. Y dejaremos nuestro peso para el tercer bloque. Vale, vamos entonces con nuestra goma. Primer ejercicio, lo conoces porque lo hemos hecho alguna vez y lo vamos luego a variar. Me pongo de perfil para que me veas, pisamos el centro de la goma. Si no tienes goma y tienes cuerda, también lo pisamos y buscamos elevación de brazos. Fíjate que seguimos pasando muy cerca de la ropa. Fíjate, de frente se parece al que hicimos antes, que utilizábamos la barra. Bueno, pero esta vez tenemos la goma. Importantísimo, hombros lejos de las orejas. Subimos hasta donde podamos. El mejor de los casos, ¿cuál sería? Hasta que los codos estén en la horizontal, pero no es necesario, insisto. Subimos lo que podamos y utilizando siempre simetría. Ambos brazos por igual. Quizás te ha llamado la atención mi postura. Tengo el peso en la pierna adelantada. La pierna de atrás está con el talón elevado. Y elevamos despacito. 3, 2, 1, 0. Muy bien, ¿cuál es la variante? Pues que vamos a utilizar los dos extremos en la mano contraria. ¿Sí? Desde aquí buscamos una postura muy similar al ejercicio anterior, pero ambas gomas cerca del cuerpo. Y fíjate cómo trabaja el hombro siempre cerca del suelo, lejos de la oreja, y el codo se va separando lateralmente para que la mano suba hacia la camiseta. ¿Vale? 3, 2, recuerda que tenemos un dibujo diagonal. 1 y 0. Muy bien. Vamos a cambiar de lado. Eso requiere que cambiemos también el pie, ya que vamos a trabajar en diagonal. Por tanto, pisamos el centro con el otro pie. Si tienes una cuerda, verás que no es elástica, ¿vale? En ese caso, el recorrido será muy cortito, hasta que coja tensión, ¿vale? Recuerda, pie contrario, peso delante, fíjate el talón que tengo retrasado, y trabajo hacia el lado contrario. El objetivo, como ves aquí, congelo la imagen, es llegar con el hombro y el codo a la misma altura, pero sin sacrificar la postura, ¿vale? Por eso te recomiendo poca elevación. Vamos con 3 más, 2 más, respiramos, 1 más, muy bien equipo, y cierro, perfecto. Vamos con otro ejercicio con nuestra goma. ¿Cuál vamos a hacer? Pues mirad, colocaremos la goma por detrás de nuestro cuerpo. Voy a por la cuerda para que veas la alternativa. Si es tu caso y tenemos una cuerda en vez de una goma, puedes hacer el ejercicio de esta manera, ¿sí? Siempre por encima de la camiseta y buscamos alternativamente extensión de un lado y extensión del otro. Cositas a tener en cuenta, tanto con la goma como con la cuerda, que no modificamos la postura. Esto sería un error. Siempre mi espalda completamente estática, ¿sí? Apretamos fuerte glúteo abdomen, ligera sentadilla y vamos alternando. ¿Cómo lo haríamos con la goma? Pues aprovechamos que tiene esa capacidad elástica, que la cuerda no tiene, y vamos a buscar un agarre un poquito más atrás que el extremo, porque en el extremo casi no voy a tener recorrido, un poquito más atrás, y el objetivo es
alejar nuestras manos de nuestro cuerpo. Y vamos ahí. Respiramos. Y 5. Y 4. Venga, fuerte ahí, ¿eh? Y 3. Y 2. El tramo que se pueda. Y 1. Y 0. Perfecto, relajamos hombros, ¿sí? Y vamos a buscar un último ejercicio con la goma. Descansaremos e iremos a por el tercer bloque. ¿De acuerdo? Último ejercicio con la goma. ¿Cuál vamos a hacer? Pues mirad, vamos a pisar un extremo. Por ejemplo, yo piso con el brazo izquierdo, ¿sí? Y desde aquí voy a intentar trabajar de dos maneras. En primer lugar, agarro la mano contraria y busco diagonal al frente, ¿sí? Me pongo un poquito de perfil para que lo veas. Ahí, fíjate, la diagonal va al frente. Alternativas para dolor de hombro. Agarro un poquito más abajo y busco bíceps, ¿sí? Fijaos, busco bíceps, el codo pegado. Solo si el dolor de hombro es importante. Desde ahí, elevaciones en diagonal, el brazo va al frente. Como muy alto, hasta la altura del hombro. 3, 2, 1 y 0. Haremos lo propio con el otro pie y con la otra mano. Soltaremos y buscamos punto de apoyo siempre firme y seguro. Brazo contrario, opción 1, si vas a trabajar el hombro en el extremo de la goma, agarramos y elevamos. Opción 2, si padeces de hombro, pegamos el codo, fíjate, y elevo el bíceps. ¿De acuerdo? Nada que ver un ejercicio con el otro. Adáptalo según tu circunstancia. Vamos arriba. Intentamos completar esas 10. Yo cuento 5 de 2 en 2. 4. 3. Muy bien, equipo. Hasta donde puedas. 1. Y última. 0. Y listo. Muy bien, soltamos goma. Y ahora sí, momento para rehidratar un poquito, para descansar. Y vamos con nuestro tercer bloque. Bueno, ¿cómo vais hasta ahora? ¿Qué tal os encontráis? ¿Habéis cogido esa temperatura del calentamiento? ¿La habéis conseguido mantener? Puede que haya ejercicios que os resulten un poquito más fáciles que otros. Esto es normal, no os preocupéis. Vamos a intentar ahora, poquito a poco, utilizar cada vez más nuestras piernas, ¿vale? Hasta ahora nos hemos centrado más en el tren superior, vamos poquito a poco hacia nuestras piernas, ¿vale? Ojo porque el tercer bloque es un poquito más intenso en cuanto a variación de ejercicios, ¿vale? Haremos sentadillas con peso, haremos trabajo solo con el peso en dinámico y haremos trabajo en pared, ¿vale? Todo esto para intentar compensar y que al final de la sesión notes todo tu cuerpo equilibradamente fatigado, ¿vale? Vamos allá. Empezamos trabajando con nuestra silla y localizamos nuestro peso, que deberías tenerlo por ahí a mano, ¿sí? Bueno, yo en mi caso, ya sabéis que utilizo una botella, está más o menos por la mitad, con lo cual, siendo de 1,5 litros, pues estos son menos de 1 kilo, ¿vale? Menos de 1 kilo, 750 gramos, 800 gramos, por ahí. No es importante ahora el peso, sí que es importante que haya algo, ¿vale? Ese estímulo para nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer el primer ejercicio? Súper conocido. Peso al pecho, me coloco de perfil para que me veas y trabajamos desde el borde de la silla, ¿sí? Primera adaptación, si no quieres subir y bajar todas, puedes reducir las repeticiones a 5, nosotros vamos a hacer 10, o puedes buscar este ejercicio, fíjate. Fondo de la silla, frente de la silla, fondo de la silla, frente de la silla. Esto también nos podría valer como opción alternativa, ¿vale? Si quieres hacerlo completo, pues fantástico, subiremos y bajaremos entre 5 y 10 repeticiones según tu nivel. Vale, vamos arriba, cogemos el aire y primera, solamente subir y bajar. Insistimos mucho, equipo, en el orden. Para bajar, primero caderas, luego rodillas. Eso es. Intentamos buscar la vertical y aquí mantenemos la vertical en la espalda. Venga, ya llevamos 5. Si notas fatiga muscular o articular, podemos parar. Si no, podemos continuar hasta 10, ¿vale? Siempre es tu decisión. Últimas. 9 y 10. Perfecto. Desde aquí nos quedamos de pie y vamos a trabajar de manera un poquito más dinámica, como os dije, ¿sí? Vamos a buscar elevación de pierna y a continuación, sí, repito, elevación de pierna y a continuación,
crezco. Opciones alternativas. Si la silla te resulta muy alta, simplemente toca la patita a media altura. Si el hombro te duele al elevar, simplemente flexiona codos. ¿Vale? De manera que el ejercicio suave sería toco, bíceps, bíceps, ¿sí? Toco, bíceps, bíceps, ¿sí? Y el ejercicio más intenso sería elevo y arriba, ¿sí? Tú decides, elevo y arriba. Venga, vamos con dos más. Toco, elevo, espaldita recta, siempre toco y elevo y elevo. Última propina, toco y elevo. Muy bien. Vamos a dejar nuestro pesito por un lado y vamos a terminar, como os decía, trabajando con la pared, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una pared segura, lisa y, ante todo, que no tenga movimiento, ¿vale? Si es una puerta y no tienes más remedio, bien cerradita. Y vamos a trabajar empujes con nuestro tren superior. Lo vamos a hacer de tres maneras: frontal, lado y lado. Fíjate, frontal, ¿cómo lo vamos a hacer? Ponemos las manos, como ya sabes, a la altura de los hombros y las piernas un poquito separadas. Aquí es muy importante, equipo, que los talones estén levantados, ¿vale? Fíjate en el plano, talones levantados. Y desde aquí me acerco y me separo, sin ser demasiado, flexionando los codos. Consejo, equipo, las manos siempre cerradas, de manera que los codos bajen. Y si quieres, los deditos pueden apuntar un poquito hacia afuera, ¿sí? Fíjate en el plano. Podríamos apuntar un poquito hacia afuera, ¿vale? Si apuntamos hacia adentro con los pulgares, los codos se van a abrir y es más fácil que nos moleste los hombros. Así que las manos verticales o un poquito rotadas hacia afuera para que los codos entren, ¿vale? Y de esa manera, elevación de talones y vamos con 8, 7, flexiona y separa, haciendo hincapié en el abdomen y en el pecho. Ojo con la zona lumbar, prohibido curvarse, siempre rectitos, ¿vale? Y vamos con 5, 4, 3, 2, muy bien, equipo, 1 y 0, ¿vale? Opción lateral que os comentaba, vamos a ponernos a un ladito de la pared y nos pegamos a ella. Fíjate que yo ahora tengo la pierna más cercana a la pared pegada y mi hombro también pegado. La pierna más alejada se separa un poquito y desde aquí cogeré aire y voy a empujar la pared, aunque no la mueva. Es un trabajo interno estático. Inhalamos. Flexiona un poquito todo el cuerpo, sentadilla y empuja. Descanso. Mientras empujo, echo el aire. Ahora es momento de inhalar. Flexiona un poquito, empuja. Vamos con dos más. Inhalamos nariz, acopla, zona de contacto, rodilla, codo y hombro. Empuja. Y último, equipo. Flexiona, postura de trabajo, agresivo y tiro, 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 tiro. Muy bien, despacito. Vamos cambiando de lado. Importante que notes el trabajo de los glúteos, ¿vale? Especialmente el glúteo más cercano. Posición un poquito baja, pega rodilla, pega codo, pega hombro. Inhalamos y empujo fuerte a la pared. ¡Ya! Descanso para tomar el aire. Flexiono y empujo. Descanso, tomo el aire. Abajo y empujo. Y último, equipo. Inhalo, nariz, exhalo, empujo, lateral. ¡Ya! Perfecto. Muy bien, equipo. Vamos buscando de nuevo nuestra silla para recuperar y no es mal momento para secar nuestro sudor y rehidratar, ¿sí? Cogemos aire, bajamos el pulso. Muy bien, equipo. Bueno, pues ya sabes que después del trabajo conviene tomar unos minutos para recuperar el aliento, rehidratar, volver a bajar el pulso casi como el que teníamos antes del calentamiento y yo os recomiendo que liberéis un poquito tensiones acumuladas a través de este movimiento de hombros, ¿sí? Bueno, vamos cogiendo aire porque ya sabéis que en la parte final de nuestra sesión hablamos en el minuto educativo de algunos aspectos formativos, didácticos y sobre todo que creemos que son de interés de todos, ¿vale? Si es así, genial. Si no es así, también os lo podéis comentar, ¿vale? O podéis proponer algunos temas.
Me gustaría que hablarais sobre la influencia del ejercicio en esto o en aquello otro, ¿vale? Nosotros tenemos una línea temática, ¿vale?, que hemos diseñado pensando en intereses generales. Pero insisto, aquí los que mandáis sois vosotros, así que proponed y no os quedéis con dudas, ¿vale? Bueno, pues cogemos aire, vamos preparándonos y recuperamos el pulso. En el minuto educativo de hoy vamos a hablar del ejercicio físico y el dolor. Sobre todo, descubrir cómo hay pequeños trucos en los que podemos ir reduciendo el dolor a medida que incrementamos la calidad y la cantidad del ejercicio físico. Vale, antes de nada es muy importante que diferenciemos entre dolor y molestia, que como os he dicho son dos conceptos que a veces son similares, pero que realmente marcan la diferencia entre poder o no poder realizar práctica de ejercicio físico. Vale, veréis ahora en las diapositivas que nos van a proyectar desde realización, desde producción, vais a ver enseguida una pequeña definición del dolor, ¿vale? Bueno, seguramente cada uno tenga la suya, cada uno sepa pues cómo definir el dolor, pero básicamente lo que nos dicen en el diccionario, ¿vale?, y tenerlo como punto de partida, es una percepción sensorial localizada. Fijaros que esto ya indica que es algo subjetivo, ¿sí? Según tus sentidos estás identificando ese dolor como una sensación o una percepción localizada. Además dice que varía en intensidad y en sensación de tolerancia en esa parte del cuerpo y que además a nivel nervioso es el resultado de una estimulación o excitación normalmente excesiva. ¿Vale? La segunda acepción que nos da el diccionario sobre el dolor es más emocional. Dice sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Bueno, evidentemente en nuestro caso vamos con la primera, pero que sepáis que también el ejercicio, gracias a la liberación de las hormonas, especialmente la serotonina, esto nos va a ayudar mucho a encontrarnos mejor anímicamente. Y seguro que además no es nada nuevo esto que os digo, ¿vale? Bueno, si os fijáis, equipo, abajo hay una frase muy interesante que he querido añadir para que reflexionemos sobre ella. Dice, hay dos tipos de dolor en el mundo, el dolor que te hace daño y el dolor que te cambia. Esto me gustaría que lo interpretarais como la sensación de decir, basta de padecer dolor, basta de quejarme de este dolor, de las articulaciones, de la espalda, y voy a poner un remedio, voy a hacer un cambio de hábitos de vida. En este sentido va la frase, sí, voy a cambiar todos los parámetros de mi vida diaria para encontrarme mejor. Esos parámetros ya sabéis que son calidad de sueño, alimentación y ejercicio, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar especialmente ese tercer punto, ¿vale? El ejercicio. Vamos con la segunda diapositiva. Aquí es muy importante saber cómo clasificar el dolor, ¿vale? Identificarlo y clasificarlo. Simplemente que sepáis, en este cuadro, lo más importante es que según el tiempo de duración del dolor, lo podemos clasificar en agudo o crónico. Ya sabéis que agudo normalmente aparece de manera punzante y puede desaparecer tal como vino. Y el crónico normalmente es a lo largo de un tiempo, ¿vale? Bastante largo. Por eso se habla a veces de que se cronifica el dolor. Bueno, según la localización, podemos hablar de somático o visceral, ¿vale? Esto también lo habrás oído, el dolor somático, seguro que lo has oído muchas veces. Bueno, pues como te puedes imaginar, el dolor somático nos habla de ese dolor musculoesquelético, que es el que más trabajamos aquí, y el visceral viene más internamente a nivel de organismos, de metabolismos o de sistemas, ¿vale? Y el tercer concepto es de dónde es el origen de ese dolor. Bueno, pues aquí nos habla de nocioceptivo, que es un término que seguramente no conozcas, pero bueno, nos habla de que son el sistema nervioso el que nos informa de ese dolor, ¿vale? Es el captador de la sensación de dolor y es el más común. Y el neuropático es un dolor generado directamente en el sistema nervioso central. Este no es tan común, ¿vale? Y es un daño más relacionado con las neuronas, ¿vale? Que sería más con accidentes cerebrovasculares y demás, ¿sí? Bueno, pues es interesante saber cómo se clasifica. Y sobre todo es interesante la siguiente diapositiva. Fijaros, alerta, banderas rojas, ¿vale? Tenemos que prestar atención especialmente a estos 10 tipos de dolor, ¿vale? Dice aquí, solo os leo algunos porque son muchos, pero los que más me interesan, en el pecho ya sabéis que puede hacer relación a tema cardiovascular, infartos, ¿vale? Mucha atención siempre a dolor generalizado en el lado izquierdo, ¿vale? Que sea un dolor agudo y que dure un poquito en el tiempo. Vamos a prestar atención, ¿vale? Espalda baja. Nos hemos cansado de hablar del dolor del lumbago, ¿vale? Las lumbalgias, las ciáticas, etc. Me interesa mucho el dolor
número 9, ¿vale? Cuando habla aquí de articulaciones, que es un poquito el que estamos hablando hoy, importante siempre descubrir a qué se debe, que seáis críticos con vosotros mismos y analicéis cuándo desaparece o cuándo aumenta, si hay posturas que te alivian o posturas que te aumentan ese dolor, nos va a dar muchas pistas para luego poder hablar con un profesional, ¿vale? Y finalmente pantorrillas, que es un término, bueno, muy popular, que sobre todo nos viene a hablar de la parte posterior de nuestra pierna, ¿vale? Esto indica mucho sobre cómo está la circulación y cómo es nuestra forma de pisar, ¿vale? Cositas interesantes sobre las que os invito a reflexionar. Bueno, y vamos con la última diapositiva de hoy, porque tenemos una reflexión interesante sobre cómo nos comportamos frente al dolor. Esto es muy importante porque según la cultura en la que estemos, hay una tendencia u otra a la hora de afrontar el dolor, ¿vale? En primer lugar, en la cultura occidental en la que nosotros nos encontramos, el dolor normalmente siempre se intenta limitar con medicación, ¿vale? Esto es una práctica muy habitual que ya está más que demostrado que no siempre es la más acertada. Me refiero a dolores iniciales que generalmente tienen que ver con el sistema musculoesquelético, ¿vale? ¿Qué hacemos? Además de recurrir a medicamentos, pues otro de los elementos que solemos utilizar mucho son las terapias, ya sean fisioterapia, osteopatía, todo esto está muy bien, siempre que sean terapias no farmacológicas, ¿vale? Que es lo que intentamos alimentar y animar desde aquí, ¿sí? En algunos casos hay que pasar por procedimientos quirúrgicos, realmente podemos pensar como ejemplo en hernias, especialmente dolorosas en algunos casos. Luego hablan de rehabilitaciones, ¿sí? O anestesia, en el caso de que estemos, por ejemplo, como integrantes de la unidad del dolor, ¿vale? Yo, ¿qué os propongo? Lo que pone abajo del todo. ¿Y si probamos con ejercicio? ¿Y si probamos con un ejercicio pautado por un profesional? ¿Y si probamos con un ejercicio adaptado y progresivo? Seguramente, como os he dicho en el principio de la sesión, nuestro cuerpo responda positivamente a ese ejercicio, siempre que sea estructurado, adaptado a ti y pautado por un profesional, ¿vale? Esta reflexión nos va a enganchar con la próxima sesión, que será el número 14. Os espero a todos aquí, os doy las gracias por estar un jueves más. Recordad, activamente hablamos bidireccionalmente en el chat o en los vídeos que quedan colgados. Y lo de siempre, que paséis muy buena semana, que seáis muy felices y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta pronto!